eh, conversatorio también, de la mano de Meditatis Alianza con Histeria. Y hoy con nosotros va a estar Natalie, que ahorita ella se va a presentar. Y estamos con los espacios del terror. Habíamos trabajado también en otros momentos, ¿verdad? El año pasado, que tuvimos la del bosque, la relación del bosque, y ahora estamos entrando en la casa. Y bueno, nada, Bueno, gracias. Bueno, como les decía Steph, yo soy Natalie, soy una de las fundadoras de Meditati. Para que, nada más como para contexto, porque van a ver que yo voy a mezclar un montón de cosas. Yo estudié historia del arte, filosofía y sociología. Entonces, Sociología. sociología también, sí. Entonces, todo como que está mezclado un poco, pero como que lo más fuerte siempre está entre historia del arte y filo, ¿verdad? Pero la socio siempre se me cuela por ahí. Nada más como que tenga el contexto de por qué va a haber una mezcla ahí de cosas siempre. Que honestamente ya yo no logro trabajar como en esencialismo, ya se combinó, la mezcla está. Entonces, bueno, les voy a presentar esto que yo llamo Espacios en el Terror, la casa. Va a haber como una serie de momentos, digamos, tal vez el principio va a ser muy conceptual. Em, la idea es como caracterizar qué sería una casa y cómo la entendemos después también en el terror. Y luego yo siempre aterrizo como entre la relación entre la literatura y el cine, entonces voy a hacer como un repaso de la casa en el cine, en la literatura que da pasaje al cine, entonces hacemos una especie de repaso de películas que trabajan esto tanto en la tradición occidental como en Latinoamérica. Hice una revisión. Obviamente siempre hay algo que queda por fuera, ¿verdad? Pero yo traté de que fuera lo más exhaustiva posible. Pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, habría que empezar con bueno, sí, que es una casa, ¿no? ¿A qué le llamamos casa? Eh, en Filo siempre trabajamos a partir primero de la etimología y luego de ahí brincamos a otros lugares. Entonces, si ustedes buscan la etimología de la casa, primero ya es una palabra que se utiliza en latín, que está derivada de la idea del domus, que era la palabra formal que utilizaban los romanos para denominar la casa, que se deja de usar en algún momento para utilizar nada más casa. Ahora, importa esa conexión con domus porque ahí viene, por supuesto, toda la idea de lo doméstico, de la domesticidad asociado siempre al espacio privado de la casa. Lo que denota esto también como muy simple, es esta idea de una choza, una cabaña, una cuestión como que tiene que ver con un refugio para las inclemencias de la naturaleza. Eso como desde un punto de vista muy práctico, eso es lo que ustedes van a encontrar si buscan la palabra en el diccionario. Yo acá empiezo como allá meter un poco más de trabajo filosófico y es que claro, es un refugio, pero ya es una configuración espacial que lo que da es un espacio diferenciado, ¿verdad? Ya no es lo natural, sino que ya estamos hablando de un espacio que es producido, habitado. En ese sentido, contiene todo lo que es cultural, humano, y obviamente generamos un sentido de pertenencia de ser un producto nuestro, ¿no? Y eso importa. Vamos a ver más adelante también, particularmente para ir cayendo en el terror. Em, si uno ve la relación como de evolución, por decirlo de alguna forma, de la casa, no solo en términos arquitectónicos, sino como usos, formas culturales, estética, siempre tiene que ver con el desarrollo también paralelo o de la mano con la idea de la vida privada y con la configuración de la ciudad, ¿verdad? Como que siempre van las dos cosas o las tres cosas, pues, moviéndose de manera conjunta, como que no podemos pensar la casa sin pensar de alguna manera también la vida privada, y como que al menos para la modernidad que habitamos, tampoco podemos pensar la casa sin pensar de alguna forma la ciudad o el espacio más amplio, ¿no? En el que estamos o en el que está la casa. En ese sentido, conforme cambia la casa, cambia la cultura, conforme cambia la cultura, cambia la casa, ¿no? Y entonces vamos a ver que en el fondo siempre va a mantener esta como definición clásica, pero puede mutar conforme muta la cultura,
muta el espacio, muta cómo se configura, muta cómo se usa también. Y también me interesa establecer de entrada esta relación afectiva, ¿verdad? La vida privada implica la vida de familia, implica la vida de hogar, que además a veces utilizamos como sinónimo hogar en lugar de casa o casa en lugar de hogar, ¿no? Que hacemos la configuración de ambos como si fueran lo mismo. Eh, También volviendo como a la etimología del hogar, para que vean que sí todo está como conectado. Si ustedes la buscan, lo que van a encontrar es que hogar lo que designaba era el centro de la casa donde estaba el fuego, ¿verdad? Entonces es sí, en parte con la hoguera, pero lo que viene es del focus, ¿verdad? La palabra en latín, que está relacionada etimológicamente con la figura del fuego y con esa idea de la centralidad, que eso también nos importa, porque por supuesto que la casa nos permite generar un centro del que partir, ¿verdad? Ya sea para pensar la casa misma, lo humano dentro de la casa, podemos pensar un montón de cosas, ¿verdad? Yo acá voy a tratar de siempre ir aterrizando en el terror, pero bueno, no se podría meter en otras vías, ¿no? Pensar la política netamente, pensar la memoria nada más, cosas de ese tipo. Entonces, a ver, como yo insistía en esto de cómo se configura, o sea, cómo la producimos. Aquí yo estoy obviamente partiendo como de que el espacio es una producción social, ahí está Lefebvre de fondo, por si quieren saber de autores y esas cosas. Porque no estaría partiendo de la tradición más canónica de la filosofía, que ve el espacio como una cuestión vacía. Es decir, que no contempla la dimensión social de la producción del espacio, sino más bien acá lo que me interesa es siempre enfatizar que es una producción social. Entonces está totalmente mediada por los modos de hacer, ¿no? Que con los modos de hacer lo que nos interesa ahí es, bueno, la habitualidad, la cotidianidad y lo doméstico. Es decir, la habitualidad tiene que ver con los hábitos, las formas que no necesariamente problematizamos demasiado, pensamos demasiado, porque ya las tenemos como incorporados, nos las enseñan desde que estamos muy pequeños, no necesariamente las cuestionamos, cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, cómo hablamos, todo eso implica una serie de hábitos que además la fenomenología lo problematiza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cómo se construyen estos hábitos. También la sociología lo hace. Bourdieu trabaja mucho desde justamente desde cómo se produce lo social en cuanto a las relaciones, pero esa habitualidad del hábitos, que es el concepto que él más utiliza, el hábitos y la hexis tiene que ver como con la configuración más corporal del hábito. El hábito es una cosa un poco más simbólica. Pero no me voy a quedar demasiado ahí porque además Bourdieu nunca termina de configurar un solo concepto, ¿no? Hábitos ustedes lo pueden encontrar como 50 veces, 50 veces definido diferente. Pero bueno, volviendo a todo esto, el punto es que nos interesa que esa habitualidad y esa configuración de lo cotidiano y en ese sentido de lo doméstico es lo que va finalmente a producir el espacio. Y en ese sentido las partes de la casa. Es decir, eventualmente vamos a designar la casa en partes y esas partes van a tener funciones asociadas y hábitos asociados. Esto, por supuesto, estoy hablando de una casa ya moderna, pero si ustedes piensan en la casa medieval o algo más antiguo, la configuración es diferente. También por eso yo insistía en que culturalmente la cambia muta conforme muta la cultura, ¿verdad? La vida privada aparece o se empieza a configurar desde la Edad Media más o menos, ahí, jugando con lo que propone Arias y Duby hasta, pues hasta nuestros días, ¿no? Y va cambiando, va mutando. Lo que se entiende por vida privada o lo que se hace en la vida privada no es lo mismo en el siglo XVIII que en el siglo XIX o que en el siglo XX. Eso también interesa porque entonces las partes de la casa van a aparecer en función de qué se hace y qué no se hace en términos de lo privado y de lo público. Y eso muta también. Entonces, por ejemplo, el dormitorio aparece en algún momento, esta idea del cuarto, la sala, la cocina, esto de asignar funciones. Recuerden que al principio, por ejemplo, el fuego era el centro y todo giraba en torno al fuego. En algún momento las partes van a descentralizarse, pero siempre van a estar vinculadas a la figura de la casa.
¿no? ¿Se entiende? Hay un centro siempre, aunque ya no funcionan las partes desde ese centro o desde ese foco particular. También en la cuestión de la configuración me interesa la idea de las funciones simbólicas, ¿verdad? Es decir, todo lo que le ponemos a la casa, a las partes de la casa y a lo que hacemos en la casa, todo lo que es simbólico, que ahí yo le estoy metiendo, jugando un poco con los afectos, porque me interesa obviamente lo sensible, en el terror interesa mucho justamente lo sensible, es decir, qué nos produce el espacio y qué producimos nosotros en él, en términos de la relación sensible, es decir, meramente las emociones, por un lado puede ser, pero también el sentido de pertenencia, la vinculación, el cariño que le tengas al lugar en el que estás o no, ese tipo de cosas. Ahora, también otras funciones simbólicas que sí aparecen también problematizadas a veces en la figura de la casa en el terror, es el del poder y el estatus. En algún momento, em, la casa no va a ser solo el espacio de la vida privada, sino también es el espacio que te permite denotar poder, que te permite denotar estatus. Piénsalo en una relación también como geográfica, dónde se construye la casa, quién vive en esa casa. O sea, todas esas cosas en alguna medida tienen que ver con el cómo configuramos la casa finalmente. Pero y en ese sentido también una dimensión política, estética, arquitectónica, que pongo las tres, aunque las tres están vinculadas, o podríamos también pensarlas solo por aparte. Es decir, yo podría pensar solo la casa en función del poder y la política, solo la casa en función de la estética y el estatus, o solo la dimensión arquitectónica. ¿Verdad? ¿Qué me dice la arquitectura en algún sentido también de las otras cosas? Pero puedo desligar, ¿se entiende? Claro, a mí lo que a mí me interesa es que en el fondo eso no está ligado, que en la práctica todo eso está al mismo tiempo, como dándose o como ocurriendo, sin que necesariamente seamos plenamente conscientes de que al usar la casa o al habitarla, eh, está todo eso de fondo. ¿Verdad? Un poco lo que me interesa como para que piensen que la casa se configura entonces en función de nosotros siempre. En algún sentido, Baudrillard la va a pensar como un objeto también, no solo como un objeto que es problemático porque depositamos demasiado de nosotros en la casa, y entonces siempre tendemos a pensarla como una extensión de nosotros mismos. De nuevo, la figura de la pertenencia ahí es muy fuerte, pero también en el fondo podemos totalmente separarnos de eso y verlo como un objeto que no tiene nada que ver con nosotros. Y para ir otra vez siempre cayendo en el terror, ese es uno de los juegos que hace el terror con la casa, ¿verdad? Jugar con el si es mi casa o no es mi casa, cómo me siento adentro, si tengo sentido de pertenencia o no. Hay una inversión de valores para adelantarles un poco a lo que voy a llegar, siempre constante en la casa. Entonces, yo al final decía, bueno, delimitemos, ¿verdad? No, entonces, ¿qué sería? Sería un espacio, y bueno, ahí meto el tiempo porque también importa. No lo estoy problematizando tanto, pero piensen que obviamente todo tiene una implicación temporal también, no necesariamente lo podemos separar. Por efectos analíticos lo hacemos, pero en el fondo no son separables del todo. Que delimitamos, ¿verdad? Que atribuimos a un contexto, que podemos pensar geográficamente en un espacio particular o una época particular. También la casa implica unas formas preestablecidas, sus partes, su estética, sus usos, cómo vivimos en ella, en alguna medida son formas preestablecidas por lo social y por la sociedad en la que estamos. Que eso me importa porque, insisto, ya adelantándome, vamos a ver que el terror mucho de lo que hace es jugar con él, de darle vuelta a eso que está preestablecido, para que deje de ser un espacio cómodo, para que deje de ser un espacio de refugio, para que deje de ser un espacio que nos resulta propio, inclusive. De nuevo, insistir entonces en que tiene todo que ver con los usos y en el sentido con la vida cotidiana, lo doméstico. Insisto con los afectos y la pertenencia, siempre jugando, porque el terror juega muchísimo con eso para volver la casa un espacio incómodo, em, todos los afectos asociados, porque yo estoy hablándoles mucho como de la pertenencia y la vinculación, pero piensen también en el asco, en el terror, ya en el miedo totalmente, en el enojo, en todo lo que te puede producir habitar un lugar.
y las relaciones que ahí se producen. Que eso es lo que más me interesa, ¿no? Que hay una serie de configuraciones con las que podemos jugar o con las que tiende a jugar el cine de terror para poder transformar un espacio que es o que se representa como un espacio seguro y que deje de serlo. En ese sentido, la localidad de las formas socioculturales y geográficas de dónde está esa casa, también eso importa. Vamos a ver que hay tipologías dadas por la literatura en gran medida, luego consolidadas por el cine. Pero siempre va a importar dónde está, ¿verdad? No es lo mismo que nos hablen de una casa de terror en Latinoamérica que nos hablen de una casa de terror en el Londres victoriano del siglo XIX. Obviamente, otra cosa. Y vamos a lo mismo, siempre está la implicación política, estética, cultural, todo va a cambiar, aunque en el fondo las dos cosas son lo mismo, son casas. ¿Me explico? Es una cosa ahí. También por eso es que a mí, yo estoy como muy con este rollo del espacio, porque justamente es una cosa que parece una universalidad, pero en el fondo no lo es. ¿Verdad? En el fondo puede ser problematizada de muchas maneras y puede implicar demasiadas cosas. Y de nuevo, siempre tiene una carga simbólica, ¿verdad? Siempre va a anotar algo extra que ya no tiene que ver nada más con el uso, con la vida en el espacio o con la gente que lo habita, sino con otras formas que pueden venir después. Que también de nuevo el terror juega mucho con esas denotaciones simbólicas, con lo que nos implica, con lo que entendemos universalmente, con ciertas cosas de la casa, ciertos espacios, ciertos movimientos, no sé, que se cierre la puerta de un solo, para todos implica algo. Y eso nada más es una carga simbólica, porque eso es un efecto físico, se cerró la puerta. El que implica ese cerro de puerta está dado netamente por la denotación simbólica que nosotros asociamos. ¿A qué implica eso? Que tiene de fondo todas esas cargas socioculturales y geográficas, pero también universales ya dadas por una cultura compartida en un espacio más globalizado. Em, Antes de entrarle más al terror, nada más para dejar esto que también les decía, ¿no? Como que le podemos entrar a la casa, no por el terror, sino por otros lados. Y que también en algún momento todo esto también va a estar implicado, y todas esas metáforas que se pueden usar para hablar de la casa, también van a estar, si se quiere, implicadas en el terror. O se puede jugar también con eso, o sea, esas otras dimensiones que podríamos trabajar aparte también aparecen en el terror problematizado con la casa, que es esta idea de que la casa es una mediación con el mundo. Siempre nos parte eh, el mundo en todo sentido, ¿no? El exterior y el interior, lo privado y lo público, lo natural y lo producido. Estoy jugando con denominaciones muy dualistas, muy obviamente occidentales. Sabemos que en el caso de los pueblos originarios, esas dualidades no son tan marcadas, ¿verdad? Son matices, hay cosas en el medio. Pero sí me interesa que podemos hacer eso, hacer esos marcajes, aún conscientes de que hay un gris y que estamos ahí. Y no estoy hablando solo como de las culturas precolombinas, porque eso es lo que pasa mucho, ¿no? Como que se olvida que Europa también tiene pueblos originarios que no son necesariamente Grecia y Roma, hay un montón más. Em, lo que pasa es que sí, claro, en algún momento la historia unifica, porque Roma se expandió y lo consumió todo. Y en alguna medida, pues, opacó, si bien no eliminó, esas otras cosas, esas otras manifestaciones que están ahí. Lo que sí está claro es que, o tal vez insistiendo, es en la figura de la mediación. La casa va a estar en el medio, de lo exterior, de lo interior, de lo público, de lo privado. Siempre se puede jugar con ella en ese sentido, pensando en que ya la podemos manipular, pero también como ya el objeto, atribuyéndole como alguna, no vitalidad, pero así algún influjo sobre el sujeto, puede también devolvernos cosas, ¿no? La memoria y el olvido, porque claro, si usted habita un espacio, por supuesto que se va a cargar de memorias, también de olvidos, ¿no? Hay cosas que se olvidan adrede dentro de la casa, que la casa nos hace olvidar. El pasado, el presente y el futuro, estas implicaciones temporales siempre están como en disputa, ¿no? El pasado, Deleuze dice, ¿no? Como que el pasado siempre aparece como algo que persigue al presente y al futuro, pero también el futuro puede ser algo que persigue al presente, ¿no?
Entonces esas implicaciones también las puede concentrar la casa en términos físicos, es decir, como a través del rastro, la huella que deja uno en la casa, o a través ya de una cosa más psíquica, ¿no? Más simbólica también, de cómo hay implicaciones de pasado y de memoria. En ese sentido, la casa también a veces puede funcionar como un archivo, ¿no? Como un objeto que nos da cuenta de algo, pero que también guarda otro montón de cosas. Y hay una cosa que pongo acá, que es porque el terror tiende a jugar mucho justamente con eso, es con lo que guarda la casa de lo que no se habla. Es decir, aquello de lo que no se comparte en la vida pública, eh, que pasa en la vida privada, que la guarda la casa o que la guarda la memoria, pero la casa en algún sentido también, pero que no salimos. Y volvemos otra vez, yo insisto en este juego, ¿verdad? De que lo privado entonces tiene unas implicaciones, obviamente hacia afuera, pero siempre entonces la casa está en ese juego, ¿no? Adentro, afuera, adentro, afuera. Y nos movemos en ese sentido. Siempre también se tiende a pensar la casa como una metáfora de lo humano, porque en algún momento la personificamos, como hacemos como con casi todo lo demás, animales, objetos, todo. Tendemos a humanizarlo desde el sentido de darles características y cosas que no tiene el objeto, pero que nosotros tenemos y se las colocamos. Pero también en alguna medida tendemos a, en el caso de ciertos objetos, como la casa, a que pensar que ellas pueden encarnar a lo humano. Es decir, como que pueden asumir todas las características de lo humano y en algún sentido incluso separarse de nosotros como si fueran otro humano. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Y también hay una cuestión siempre de género, ¿verdad? Obviamente toda la cuestión de la vida privada, el espacio doméstico y lo cotidiano tienden a ser espacios que se relacionan históricamente al amor. Ahora, esto no siempre es así. Incluso vamos a ver, cuando veamos ejemplos de literatura y de cine, que en realidad los más obsesionados con la casa son los hombres, ¿verdad? Son los que más han producido alrededor de ella, o al menos lo que más se ha preservado en términos de lo que han producido, ¿verdad? Sabemos que hay muchas cosas borradas o que no están guardadas de lo que han hecho las mujeres, pero esa asociación siempre está ahí porque se tiende no, la cultura occidental ha depositado toda la figura del cuido, toda la figura de la familia, toda la figura de el sostén de lo privado y en ese sentido el sostén de la casa en la figura de la mujer. ¿Verdad? Ahora, de nuevo, el género de terror va a jugar con eso también. Tiende mucho a utilizar a la mujer, por ejemplo, dentro de esos espacios, convertir la casa en terror y que sea la mujer la que tiene que enfrentarse a eso. Pasa mucho. Em, Jugando también en esta idea de otra vez, me adelanto, de contraponer los valores y que ya no sea un lugar de cuidado, sino que sea más bien un lugar que sería no de cuidado, sino de peligro, Tortura. de tortura, sí, algo así, ¿no? Inclusive, si lo llevamos más a una dimensión todavía más política, puede ser una metáfora de la nación. En algún momento se utiliza esta idea de que el Estado es un refugio y como refugio es una casa. Y como casa es nuestra casa. Hay una cuestión también ahí de nacionalismo que se filtra, ¿no lo ven? La idea es que ustedes defiendan el Estado como defienden su casa y que haya un sentido de pertenencia en esa figura, que sí se puede, por supuesto que se puede, ¿no? Hacer esa metáfora, pero ahí ya nos ponemos más densos y es más evidente el uso de lo político. Ahora, también eso se puede convertir en una figura de terror. El Estado puede ser una figura de terror. En Costa Rica eso lo olvidamos, porque se nos ha olvidado que en el siglo XIX teníamos como dictaduras cada 2 meses, pero también pasa, ¿no? Ahora, entonces, ahora sí, la casa en el terror. Ya les he adelantado lo más básico, pero lo más obviamente importante, insisto, es la figura de la inversión de los valores. Todo esto que yo les hablaba de la casa, en el terror se va a invertir. ¿Verdad? Lo que la exterioridad representa, por ejemplo, el peligro, se va a trasladar al interior, a la casa. Entonces se elimina la idea de refugio. Rompe todas las formas que les decía que hay socialmente asociadas a la casa. Con eso insisto en la figura, los modos de hacer, cómo la habitamos, cómo
estamos en ella, el uso que le damos, o sea, ya no usamos la casa para lo que se supone que es. Hay obviamente un enfoque en los efectos negativos, ¿verdad? Si en la parte positiva, en la casa nos interesa que hay una cosa de pertenencia, de sentirse salvo, acá nos interesa más bien todo lo contrario, que da miedo, que es peligroso, o sea, todo lo negativo que te pueda producir la casa, eso es lo que va a enfocar el terror. Y lo del cotidiano, aquí hay una cosa interesante porque con lo cotidiano hay un rollo, no, nosotros funcionamos con lo cotidiano en términos de que lo naturalizamos. Algo se vuelve cotidiano cuando nos habituamos a él y a que eso pase, a que eso ocurre. Em, pero entonces aquí sucede que lo que normalmente es cotidiano ya no lo es. Se desnaturaliza totalmente, ¿verdad? De nuevo, es una inversión siempre de valor. Se desconfigura lo que es habitual, lo que es cotidiano, cambia totalmente. Podríamos hablar de una cotidianidad dentro de la casa del terror, pues sí, ¿no? Habituarnos a los fantasmas, por poner un ejemplo. Em, pero el asunto es que va a haber una inversión siempre. Eso no era lo cotidiano, o no es lo cotidiano en términos generales, ¿no? No es cotidiano que hayan fantasmas, pero se vuelve cotidiano, se vuelve algo que está ahí. Claro, obviamente eso no necesariamente es bueno, es el punto. Y en ese sentido también cambia totalmente la vivencia, cambia la forma en la que se habita, cambian los afectos y en algún sentido, ya aquí también cayendo al uso más habitual que se hace actualmente de la casa en el cine de terror, por ejemplo, modifica toda la relación con la psique o modifica la psique humana. Porque todo, si se nos desconfigura todo lo que estamos habituados, pues por supuesto que va a haber un impacto en la psique. No me voy a poner muy psicoanalítica porque no es mi fuerte, pero piensen que justamente eso está ahí, a eso va. Em, Nada más para seguir, ¿verdad? Insistiendo, va a distorsionar todas esas metáforas que les presenté, que podrían haber más inclusive, las va a distorsionar. Entonces, si hay memoria, es una memoria retorcida, es una memoria que tortura. Si está el Estado, es un Estado que castiga, que es torturador, que mata. Si está el género, pues obviamente es la versión más terrible de lo que pueda estar. Y así sucesivamente, ¿no? Podríamos seguir en esa inversión de valores, todas esas metáforas está ahí. Aquí también me interesa esta idea de que puede ser el lugar del terror o puede ser lo que lo personifica, porque van a ver que en algún momento la casa puede ser nada más el espacio donde se da el terror, o sea, lo contiene, y en alguna medida nos interesa ese espacio, pero la casa nada más lo contiene. No, el terror podría salir de la casa, ese es el punto. En algún momento no va a ser solo el espacio que lo contiene, sino que es el mismo terror. Y ahí es cuando empezamos también a jugar con esto de darle atribuciones, como si la casa estuviera viva, ¿no? Como si la casa me pudiera asustar, como si la casa se moviera, como no es un fantasma, no es un monstruo, es la casa en sí misma, es el objeto en su conjunto, todo, eh, el que ya no contiene el terror, sino que lo es. Y en ese sentido, también me interesa que va a acceder lo natural. O sea, ya habíamos visto que de todas formas, al ser un espacio producido, ya no funciona en términos de lo natural, acá inclusive lo va a intentar exceder. Y ahí es donde, por supuesto, entra la figura de lo sobrenatural y esta oposición de lo posible y lo imposible. Entonces, en la casa, si sucedía lo posible, ahora va a pasar lo imposible, ¿no? El ejemplo de los fantasmas es el más fácil, ¿no? Porque va a haber cosas que no tienen nada que ver, o sea, porque encarna toda la idea de lo sobrenatural y de lo imposible. La vida después de la muerte, que se siga moviendo alguien, que siga teniendo conciencia. Todas esas preguntas que además juegan con lo que no sabemos, que es eso es un tropo del terror clásico, eh, teorizado de repente por Lovecraft, pero se utiliza desde hace mucho antes que él, que es esta idea de lo que más nos asusta es lo desconocido. Y en ese sentido entra lo imposible. Lo imposible asusta porque es desconocido. Y en el fondo, entre menos entendamos las cosas, más nos van a asustar. Y acá también yo metía esta pregunta, ¿no? Porque si se habita, porque tiende a veces a habitarse la casa de terror, eh, invierte la vida. ¿Pero qué sería invertir la vida? ¿Sería que la habite la muerte? ¿O qué sería una vida invertida? Y no les tengo la respuesta.
la filosofía se lo lleva preguntando toda la vida, pero sí me interesa hacer énfasis a la contraposición, entonces le damos espacio a la muerte o a lo que no habitualmente pensamos en la vida, ¿verdad? Todo lo que normalmente hacemos en la vida se va a invertir o lo vamos a ver totalmente diferente y también le damos más espacio entonces a la muerte. Que eso también es interesante porque aquí voy a hacer una acotación muy de historiador. Cuando Philip Ariès reconstruye la idea de la muerte en Occidente, lo primero que uno nota es que en realidad la gente antes moría en las casas y moría en su espacio personal, en su espacio privado y rodeado de la familia. No morían solos. Eso va a irse modificando conforme avancemos en la historia de Occidente, conforme se instale un capitalismo, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero uno puede ir rastreando con Ariès cómo eso cambia. Entonces, en realidad, la casa antes se habitaba también la muerte. Era parte del espacio de la casa. No era necesariamente una inversión, porque teníamos más presente que la vida implica la muerte, que la muerte implica la vida. ¿Verdad? No son cosas separadas. Siempre van a estar implicadas. Recuerden que la muerte produce vida también. Si algo se muere, se descompone, se producen bichitos. Hay vida. O sea, es en serio. Entonces, me explico. Además, piensen de nuevo en la idea de que no son contrarios, son matices. ¿Verdad? El gris, no es blanco y negro. En ese sentido, esto de que la muerte nos habita tiene todo que ver con lo que pasa en la modernidad que sigue instalada. ¿Verdad? Donde la muerte es una cosa que es tabú, donde la muerte no se habla, donde la muerte no la vivimos en lo cotidiano, no la experimentamos en lo cotidiano. Y acá recordando un poco de lo que hablaban ayer en la presentación sobre Latinoamérica, claro, volvemos a que Latinoamérica vive la muerte un poco diferente, ¿no? En algunos países más que en otros, pero sí hay una relación con la muerte que es distinta, está más matizada porque la mezcla, a ver, esto del multiculturalismo al que hablaban un poco ayer, eso también está en Europa. Europa también está llena de multiculturalismo, no es solo como que todo es griego y romano y ilustrado y ya, ¿verdad? No. Lo que pasa es que tal vez una forma de explicarlo, digo yo, es que ellos no son tan conscientes de la mezcla como nosotros. Nosotros sí tenemos la mezcla más aquí. No nos dejan en paz, piensen en eso, ¿no? Toda la teoría, lo que nos vive diciendo es somos híbridos, somos una mezcla, somos, ¿verdad? Nosotros no nos dejan en paz, no nos dejan ser una cosa, somos un montón de cosas. No digo que esté mal, solo digo que hay algo, ¿no? Que en Europa no sucede, ellos son una sola cosa. No son tan conscientes, a no ser de que se metan a hacer trabajo de historiador o yo qué sé, ¿verdad? De esa mezcla, no la tienen tan palpable como nosotros. Y de repente esa es como la diferencia y por eso cuando veamos la muerte, en el caso de Latinoamérica en la casa, pues va a funcionar diferente, sí, efectivamente. Y también otra cosa que se tiende a trabajar, que yo, esto no me quería meter demasiado con lo doméstico, porque también nos podríamos quedar solo en analizar cómo funciona el horror en lo doméstico, pero sí es también importante traer la colación de que, claro, cuando lo doméstico se torna terrorífico, horroroso, todo eso va a suceder o va a tener todo que ver con la casa justamente porque es el espacio que produce lo doméstico, ¿no? Recuerden el domus, del domus viene lo doméstico, eso nada más como etimología, pero también es porque todo lo que es doméstico lo vamos a asociar siempre a ese espacio privado, a ese espacio que podemos llamar casa. Y ahora, esto son mis obsesiones, perdón. Em, porque antes de entrar al cine, yo siempre paso por la literatura. Porque entonces vamos a ver que, claro, se establecen estéticas, tipologías, como les decía antes en el caso de la casa de terror, em, que vamos a ver que son tipologías que podemos pensar meramente en lo visual, es decir, de cómo se ve la casa, pero también pueden ser muy afectivas. Es decir, se crean fórmulas de cómo describir qué produce la casa para que tenga este efecto como de asustar. Y siempre también está este juego en la literatura, pero luego en el cine también esta cosa entre que el espacio lo encarna o lo contiene, ¿verdad? ¿Es el terror o contiene el terror? Siempre está la casa en ese ir y venir.
Por eso es que hay películas donde el mal puede ser expulsado, o el terror puede ser sacado de la casa y la casa limpiada, por decirlo de alguna forma, y hay otras donde no hay forma, ¿verdad? La casa misma es y no hay forma de destruir la casa, como pasa en Hill House, por ejemplo, para adelantar. Entonces yo nada más les traigo como un listado que se les interesa de cosas donde eso aparece. Estoy haciendo una selección, es posible que haya cosas que dejara por fuera. ¿De dónde viene esta consolidación de esta tipología visual, pero también afectiva, ¿verdad? ¿Cómo se construye una casa de terror? Eh, pues tiene todo que ver con la literatura gótica del siglo XIX. Van a ver que el terror puede ser rastreado antes, o sea, ustedes pueden encontrar terror antes, no sé, el Apocalipsis es terror, ¿verdad? Y eso es tal vez el libro más antiguo que hay de terror. Em, pero el punto es que cuando aparece el terror, ya no en asociación, por ejemplo, a la moral, en el caso medieval, ¿verdad? Los bestiarios, todo lo que es maligno aparece como una forma de enseñarle a la gente, también de infundirle temor y el temor como una arma política, ¿verdad? Eso todavía se usa. O sea, si usted se asusta, va a hacer caso, de repente. No todo el mundo lo hace, pero, ¿verdad? Es un juego que hay ahí. Entonces hay una figura siempre como educativa, como moralizante en ese terror previo o que llega todavía al desarrollo medieval, pero es más o menos hacia finales del 18 y principios del 19 que el terror va a aparecer como algo que se disfruta, que se escribe como entretenimiento, que se escribe porque nos gusta, no como una leyenda para que la gente aprenda algo, no como una forma de que me hagan caso, sino como una forma de gozo. Y por eso es que los románticos, claro, son los que entraron con eso. Entonces, la casa siempre va a aparecer acá. Estos son algunos donde la casa es central. Podríamos ampliarlo porque, como les digo, la casa siempre va a aparecer como el sitio de algo. Pero estos son los que tienen la casa como de una forma directa en este juego de que o contiene el mal o que lo es. Y está desde el principio. El castillo de Otranto de Horace Walpole es de las primeras, de las que se considera la primera novela gótica, que está entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Antes de la novela son poemas, por si les interesa. Luego ya aparece la figura de la novela, eso es otra cosa que se va a consolidar en el 19. Los misterios de Udolpho, de Anne Radcliffe, que a ella también se la recomiendo porque ella es la primera, el primero que siempre se cree que el primero en teorizar el horror es Poe, en realidad fue ella. Y Poe la leyó a ella. Pasa que por mucho tiempo pues, estuvo oculta en la historia, pero para que se hagan una idea, Lord Byron, Poe, todo el mundo era fan de ella. Entonces, por si la quieren revisar, Los Misterios de Udolpho, Udolpho es como una mansión, es un lugar, es una casa. La otra vuelta de tuerca, Henry James, La Casa de los Siete Tejados, de Nathaniel Hawthorne, La Caída de la Casa de Usher, obviamente, de Poe, La Casa Desolada, de Dickens, que también a Dickens se le tiende a pensar como que no produce terror, pero en realidad tiene más terror que otra cosa. Porque la mayoría de sus fantasmas o incluso figuras moralizantes terminan jugando siempre con el terror, tiene muchísimos. Entonces, La Casa Desolada, Villette, de una de las hermanas Bronte. Podríamos jugar con otra de la literatura de las Brontes, pero esta es la que más específicamente la casa es el complejo más complicado. Ya brincando, ¿verdad? Esto es siglo XIX, brincando al siglo XX, Shirley Jackson con La Maldición de Hill House, que además esa es una de las más importantes del siglo XX porque va a sentar las bases de un montón de otras cosas. Por lo general, Hill House es la base para todo lo que viene después. Siempre hemos vivido en este castillo, también de Shirley Jackson. Aquí no lo traduje porque no me gusta la traducción. Sale Slot o Jerusalem Slot, o no sé cómo lo tradujan, pero de Stephen King. También el Resplandor o The Shining, pero ahí hay un juego donde ya la casa se puede expandir, ¿verdad? Ahí es un hotel. Pero, ¿por qué lo consideramos una casa? Porque el hotel está vacío y solo lo habita la familia. Entonces se vuelve un espacio doméstico para ellos, no para nadie más. Por eso es que se le considera The Shining otra casa de terror. La Dama de Negro de Susan Hill y La Casa Infernal de Richard Matheson. Eso como una clave más anglo.
También traía ejemplos latinoamericanos. No hay tantos porque lo que pasa en Latinoamérica es que la casa no aparece nada más en el terror, ¿verdad? La casa es fundamental en muchas otras de las formas de la literatura latinoamericana. A mí no me gusta como encasillarnos en la idea del realismo mágico y nada más, pero claro, tiene mucho que ver con que, como les decía, la conciencia de que la mezcla es más fuerte, tenemos efectivamente un manejo diferente de ciertas cosas con respecto al resto de Occidente. Y la casa aparece, por ejemplo, también en Cien años de soledad, en un montón de cuentos de Borges, que no son necesariamente terror, pero donde la casa también es central. Entonces ahí es donde más la van a encontrar, pero ya propiamente como terror, vamos a ver que es como más reciente. Todas estas, bueno, salvo Silvina, son mujeres vivas, son chicas escribiendo, que también eso, no sé, debería decirles algo, pero son demasiadas mujeres produciendo terror actualmente. Pero bueno, está Silvina con Cortázar como lo más canónico, La casa tomada de la casa de azúcar, que son cuentos, además tienden a escribir corto. La casa de los espíritus no es mi favorita, pero bueno, Isabel Allende juega ahí también con la casa de terror, con los fantasmas. Y luego esto que es ya así totalmente contemporáneo, gótica, de Silvia Moreno García, La Hacienda de Isabel Cañas, que estos son autoras mexicanas, jugando además con una tipología de casa que yo no introduzco tanto acá, pero sí es importante, ¿verdad? La idea de la hacienda, pero de la hacienda en Latinoamérica, ¿verdad? Que es una casa como estéticamente particular, ¿verdad? En Argentina tiene sus formas, en México tiene otras, pero como que comparten la idea de que son una hacienda, que son una finca. Siete casas vacías de Samantha Schweblin, no sé cómo se pronuncia, perdón. Que eso también es una serie de cuentos donde ella juega con la casa. Y Mariana Enríquez, que tiene varias también de cuentos que juegan con la casa, en Las cosas que perdimos en el juego y Nuestra parte de la noche. Pero tiene más, ¿verdad? La mayoría de los cuentos de Mariana siempre hay por lo menos una casa rara o fea por ahí. También, ¿qué me interesa de estas últimas? Bueno, acá, en el gótico y en la hacienda, hay una idea de lo rural en relación a la casa, que es importante para el terror latinoamericano, pero en estas, más bien en la casa, el urbano. Y eso también es importante, porque obviamente la manera en la que le entramos al urbano no es la misma forma en Latinoamérica que en el resto de Occidente. Le entramos un poquito diferente. Ahora sí, las tipologías que vienen dadas de estas cosas de la literatura que les digo y que después el cine las va a consolidar visualmente, propiamente. Lo primero que va a aparecer, por supuesto, con el siglo XIX, con los románticos, es la idea del castillo o el palacio o la casa, ¿no? Como para ir bajándole el tono de lo grande, que vaya siendo más pequeña, pero siempre con características góticas. Que a ver, recuerden que lo gótico acá es una referencia al periodo medieval que en la historia del arte llamamos gótico, que ese es el que tiene los arcos ojivales, el que predomina la luz, pero también los bestiarios. ¿Por qué lo escogen los románticos? Particularmente hay que pensar en parte la geografía, de dónde se genera con más fuerza la literatura gótica. En su mayoría, o sea, como donde hay más desarrollo de esta literatura, si bien se va a escribir en toda Europa, incluso en América Latina, América en general, pero es Inglaterra, Alemania, van a ser los focos más duros de eso. ¿Qué pasa en esos dos países? El protestantismo. En el caso inglés, ya para el periodo del siglo XIX, ya ellos no son cristianos católicos, son anglicanos. Entonces, muchos de los espacios de lo que eran catedrales góticas están en desuso o en ruinas. Entonces, se vuelven como la escenografía predilecta, ¿no?, para el terror. También hay una obsesión de los románticos con el periodo medieval, porque es ya esto es una cosa más política, tal vez, ¿no? Porque los románticos quieren hacer una separación de lo que estaban haciendo los neoclásicos, que el neoclasicismo, recuerden que lo que hace es retomar de nuevo a Grecia y Roma, el Renacimiento inclusive, en el caso del siglo XIX. Entonces son todos estos valores. En el caso de los románticos van a darle a la Edad Media porque es el espacio donde ya no es esta historia compartida entre todos los pueblos europeos, sino donde hay rasgos de nacionalidad,
es decir, donde hay rasgos como de estas naciones, de estas particularidades que tiene cada país. Entonces, por ejemplo, el espacio medieval les permite no solo ver donde ya se divide otra vez Europa, y entonces empezamos a hablar de los reinos germanos o de los reinos franceses o de España, ahora se empiezan a separar, ya no son nada más Imperio Romano, todos unificados, aunque no estaban totalmente unificados, ¿verdad? Pero me explico. Les interesa ese carácter nacional que ya se puede rastrear en la Edad Media y por eso la enfatizan tanto también. ¿Verdad? Entonces les interesa, no sé, las cruzadas en Constantinopla, todo lo que son los caballeros medievales, las particularidades también heredadas de los pueblos no romanos y griegos, ¿verdad? No sé, entonces toda la tradición celta vuelve a aparecer, em, lo germano, lo galo, por decirles lo más conocido, ¿verdad? De los pueblos, pero podríamos seguir. Eso es lo que se va a consolidar en algún momento y esto es lo primero que va a usar el cine de terror. ¿Verdad? Este es el primer lugar porque lo primero que se reproduce en el cine es justamente la tradición literaria gótica, pero también la tradición literaria gótica de los monstruos, ¿verdad? Que son más fantasía. Pues por eso, por ejemplo, este es el castillo de Drácula, que además existe, se puede visitar, porque recuerden que Bram Stoker lo que hizo fue tergiversar la historia de Vlad Tepes, que es un héroe rumano. En realidad no es, o sea, sí es un poco sanguinario el señor, ¿verdad? Sí empalaba gente, pero para la zona rumana él es un héroe nacional. Y él agarra la historia, nunca visita Rumania, nunca va al lugar, nada más se guía por una revisión bibliográfica y se inventa Drácula. Entonces hoy la gente, claro que lo usan, ¿verdad? Lo venden como el castillo de Drácula, pero bueno, era el castillo de las Tepes, que sí existe. Pero el punto es que son estas, inclusive esta, en realidad es la abadía de Whitby, que es la que supuestamente inspira a Bram Stoker para escribir la novela. Que eso está en una zona de Irlanda, ¿verdad? Pero entonces le pongo las dos cosas porque eso se va a seguir utilizando. La figura del castillo al estilo de Drácula o el castillo al estilo de la familia Frankenstein, ahorita que Frankenstein está otra vez como en boom. Eh, Todo lo que son las ruinas góticas o que aparezca la estética gótica insinuada, puesta en la película, ya es por definición que es de terror. La mansión embrujada o no, porque hay un juego. Obviamente seguimos en la tradición occidental, ¿verdad? Esto tiene que ver más con la tradición anglo, aristócrata, ¿verdad? Estas casas gigantescas de piedra que tienen además muchísimo tiempo de existir, ¿verdad? Existen desde, no sé, no todos son edad media, pero hay cosas que están como desde la época de la modernidad, renacimiento, barroco, acá. Porque son esta idea de las casas heredadas en las familias aristócratas de mucha plata que se pasan de una generación a otra. Entonces, claro, tienen un montón de historia contenida en ellas y tienen estos territorios gigantescos y está como la casa en la medio de la nada, ¿no? Que eso además todavía existe, porque la aristocracia sigue funcionando. Pero además acá estoy tirando dos ejemplos que son relativamente contemporáneos, porque esta es la que se usó para la adaptación de Hill House con Mike Flanagan y esta es Bly Manor, que en realidad es una vuelta de tuerca, pero él le llama la, la maldición o la casa de Bly Manor, no me acuerdo, jugando un poco con otras cosas, pero la historia que da de base a esa serie es Bly Manor. Perdón, es una vuelta de tuerca. La casa victoriana, ya metiéndonos más propiamente del siglo XIX. Yo pongo ahí la sureña, porque también me interesa que aterricemos en el gótico americano. En el gótico americano tenemos cosas ya en el siglo XIX, como Poe o Washington Irving, por ejemplo, que lo que aparece escrito en sus textos y que después va a utilizar el cine particularmente estadounidense es esta idea de la casa victoriana, pero adaptada a la forma en Estados Unidos. Entonces, que son estas, que además no sé, son la de los locos Adams, no sé si la identifican. Por ejemplo, o esta que es la típica mansión como de plantación sureña, que es esta idea de la casa de madera gigantesca, que tiene una arquitectura como muy identificable además, muy gringa, de repente para nosotros, pero que se utiliza siempre como un tropo, como un lugar del terror. Ahora, en el caso de la sureña me interesa también porque eso se va a replicar un poquito en América Latina.
Pero en la zona del Caribe, por ejemplo, va a haber arquitectura que va a intentar semejar eso. En una versión más barata, en una versión más sencilla, pero siempre como con esa base de fondo. Porque además en el Caribe, pues se van a colocar con las plantaciones de banano, por ejemplo, pues tradiciones anglo, tradiciones gringas, netamente. ¿Verdad? Entonces, va a haber mucho de eso en la zona del Caribe, en América Latina. Entonces, interés es otra de las casas que siempre se usa, o que si aparece por definición pensamos que es terror. Yo aquí jugaba con lo que pasa en Costa Rica, porque como les decía, puede haber, como la casa la podríamos pensar específicamente en México o en Argentina o en Perú, Ecuador, ¿verdad? Podríamos ver cuál es la casa en ese caso. Pero entonces yo le traía las de Costa Rica, pues, la que más conozco. Que además en el caso tico tendemos a hacer la señalación de esta idea de lo rural, ¿verdad? Porque asociamos estas casas ya no con San José, aunque todavía hay como esa, em, pero siempre la pensamos como que eso está en Guanacaste, o en Limón, o en Punta Arenas, en medio de la nada, y que son estas casas viejas de madera que traquetean, que suenan, que están llenas como de cosas, que asustan de entrada solo verlos porque asumimos que ahí hay algo raro, ¿no? Y que tiene que ver con un imaginario ya nuestro, dado en parte por la leyenda, dado en parte por la literatura, y podríamos jugar también con el cine ahorita. Entonces, vean, por ejemplo, esta es muy de la zona del Caribe, vean los pilotes, justamente por la idea de las inundaciones y estas cosas que pasan en el Caribe. Entonces, siempre está idea de la casa en alto. Esta es algo que se asocia más bien con Guanacaste, que estaba en bajo, no tiene los pilotes, ven, que Guanacaste no se inunda. Es mentira, pero sí, me explico, no es más seco. Y esta, que esto sí es más Valle Central y no totalmente, eso ustedes se lo van a encontrar en Heredia, en Cartago, en San José, que ahí hay un juego, si lo notan, con la estructura estética de lo victoriano. ¿Verdad? Hay un intento de que se parezca. ¿Verdad? Esta estructura, por ejemplo, es propia de las casas victorianas. Incluso el cómo está la madera, las ventanitas, todo, claro, muy a la tica, muy chiquitito, pero siempre con la idea de que se parezca a estas casas del siglo XIX. Y obviamente también vamos a tener mansiones grandes, casas del siglo XIX, pero recuerden que aquí todo se lo vuelan, entonces ya no tenemos tantas. Pero todavía hay algunas, ¿no? Entonces también como para que vean que eso sigue por ahí. Y ya ahora sí entremos al cine, y aquí espero no parecer la del meme con la cosa conspiranoica, que es un montón de cosas y un montón de información, porque es un listado un poquito grande, pero la idea es que pues vean con amplitud un poco qué pasó con la casa. Sí enfaticé más lo contemporáneo, que yo sé que lo clásico tal vez no es tan, eh, es más fácil de ubicar, ¿no? Hay más escrito sobre eso que sobre lo que está pasando ahorita. Entonces, yo encuentro que en el cine hay fases, que también son fases que podemos rastrear en el cine de terror en general. ¿Verdad? Primero, la casa es un soporte, ¿verdad? La casa es el hábitat del monstruo. Vuelvo a Drácula, vuelvo a Frankenstein, toda lo que es fantasía, todo lo que está al puro principio de la producción de cine en Estados Unidos. Particularmente porque, claro, Hollywood es... No, pero después va a pasar en Hammer, por ejemplo, cuando las películas de los monstruos se trasladan a producir masivamente también en Gran Bretaña, por ejemplo, con Hammer, que se va a convertir además en cine B y todo eso. Pero el punto es que siempre la casa aparece, pero es un soporte, nada más. Es como el hábitat de... Entonces se genera terror, pero el enfoque no es la casa. El enfoque es el monstruo, o lo que habita la casa. Luego empieza ya a aparecer la casa embrujada, a jugar con el horror doméstico y con lo que se produce de terror al habitar la casa, porque hay un pasaje después en el cine, que es cuando empiezan a ya no a entrarle a la fantasía como terror, sino a jugar con la fantasía en la realidad. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, van a empezar a problematizar la idea del asesino en serie en los 60 y en los 70, tanto en Europa como en Estados Unidos. Toda esta idea como de que tu vecino puede ser un bicho loco que te puede matar, de que el terror puede estar en cualquier momento, en cualquier lado, dentro de lo cotidiano, fuera y dentro de la casa. ¿Verdad? Entonces ese pasaje ya no es necesariamente fantasía, sino que es más bien lo torcido de la psique humana.
Ahora, hay en algún momento donde eso se va a volver a funcionar. Por ejemplo, en el slasher, ¿verdad? Es un asesino en serio, pero el tipo no se muere nunca. Jason sigue apareciendo, Freddy sigue volviendo, Mike también, ¿verdad? O sea, todos vuelven a aparecer una y otra vez. Entonces ya no hay explicación, hay una cuestión sobrenatural. Pero sigue siendo un asesino en serie, producto de una configuración social de lo humano. Y acá entonces pasamos a eso, al horror de lo cotidiano, a la inversión total del refugio, porque además el slasher eh, termina de colocar que la casa no es un espacio seguro. La mayoría de los asesinatos en el slasher son en espacios muy cortos. El tipo se mueve nada más en un barrio, en una ciudad de repente, pero siempre es un pueblo pequeño. ¿Verdad? El tipo se puede mover a pie. Y mucho de lo que va a matar lo va a matar en las casas. Halloween, por ejemplo, que es la que más va a imponer una codificación visual, una codificación de la historia en el slasher, por ejemplo, es una casa. Todo pasa en la casa. Entonces también, ¿verdad? Ahí volvemos a que la cosa es soporte, pero es jugando ya no con el horror de la fantasía o de lo sobrenatural, sino con el horror de lo cotidiano. Entonces cambia un poco cómo aparece la casa. Entonces voy ahora sí con el recuento de pelis. The Cat and the Canary, como para ponerles un poquito de las más clásicas, que él es importante, Paul Lenny, está en 1927, pues Paul Lenny es de los cineastas alemanes que por la fuga con lo del ascenso del nazismo va a venir a trabajar a Estados Unidos. Y eso es un todo que ver, pues, definitorio para el desarrollo del cine de terror en Estados Unidos. Sin el expresionismo alemán no tendríamos el terror que tenemos hoy en el caso de Hollywood al menos. Las fórmulas, la estética, las historias, casi todo primero lo hizo el expresionismo y luego va a aparecer en Hollywood. Por ejemplo, Nosferatu, la primera Drácula. Incluso hay una antes, lo que pasa es que está perdida, es una versión como ucraniana o rumana que se supone que la adoptó incluso antes que Nosferatu, pero está perdida, no se sabe qué pasó. Pero como para que se hagan una idea, ¿no? Los primeros en jugar con el terror, al menos de una forma tan fuerte, es el expresionismo y después todo lo que ellos sabían lo van a traer a Estados Unidos. Él es un director alemán que va a empezar a trabajar aquí. Igual actores. ¿Verdad? Actores que trabajaron con Fritz Lang, cinematógrafos como Carl Freund, que también es muy importante. Trabajó en la mayoría de las películas de Drácula, Frankenstein, bueno, la momia de él la dirigió. Que además te las recomiendo, es visualmente la más hermosa de toda esta época, digo yo, porque es la que me gusta. Em, pero bueno, el punto es que hay una cosa ahí con el expresionismo que es importante. ¿Qué va a pasar a las películas de los monstruos? Drácula la pongo como porque es la primera, pero todo lo que viene después, además Universal va a empezar con la cuestión de las sagas, ¿verdad? Eso en realidad no empieza con Marvel, eso empezó con el terror en los 30, además con el cine B. ¿Verdad? Las primeras ideas como de sagas aparecen en las figuras de terror del cine B, que el cine B no era solo cine bajo presupuesto, sino que es un cine que responde a la crisis de los 30, por eso tiene bajo presupuesto, pero parecían también como una forma de que la gente fuera más al cine, porque pagaban por ir a ver dos películas, la A y luego la B, ¿verdad? Y por eso se le llama cine B. Hoy le hacemos toda la celebración de que es nada más cine bajo presupuesto y ya, cine que exagera, cine que tiene efectos feos, pero en realidad tiene un trasfondo que es más histórico-político. Y por eso también el terror se va a empezar a producir en el cine B más que en el cine A, porque ya no quieren pagar efectos, ya no quieren pagarle a los artistas, recuerden que todo esto se hace a mano. Eh, por ejemplo, también otra cosa que el Toro ha traído a discusión, ¿verdad? Que contratar artistas para que hagan los procesos, pero ya me estoy saliendo del tema. Luego está la de, bueno, esta no es solo de Cavalcanti, tiene más directores, pero les pongo a él porque es el más conocido, como para que lo recuerden nada más, el 45, Death of the Night, que ya ahí sí la casa parece más como la casa embrujada, como la casa en sí misma, como la cosa de terror, ya no es solo el monstruo que la habita, ¿verdad?
Brinquemos a los 60, hay que poner Psicosis, es de las más importantes. Si bien la casa no es tan central, la casa se vuelve icónica. La mayoría de los slasher, la mayoría de las películas de terror después van a seguir tratando de imitar esa casa victoriana en donde vivía el asesino de Simon. También, otra cosa, tal vez me devuelvo nada más, la mayoría de estas están basadas en literatura. ¿Verdad? Entonces también siempre están mezcladas la literatura y el cine. Suspenso de Jay Clapton, también del 61, también ya es la casa como el espacio de terror. Ya ahí sí propiamente una casa terrorífica. Y la de Stuart Rosenberg del 79, la de Amityville. Que a ver, Amityville también es un libro y tiene como 20 versiones más después, estoy exagerando, pero son un montón. Pero esa es la del 79, esa es la primera, esa es la más buena, creo yo, honestamente. Pero mi punto es como vean que se sigue pasando de una década a otra, se sigue utilizando, lo que se va es cambiando un poco el cómo se utiliza la casa. De los 70 a los 80 tenemos que jugar con el slasher y con las otras cosas que aparecieron siempre con la casa de fondo. The Shining, el hotel, ya les dije que por qué, pues, porque es una casa, pero también Poltergeist, por ejemplo, que es obviamente la casa embrujada por excelencia, que acá lo que importa es que ellos van a imponer, imponer no, que no lo hacen a propósito, ¿no? Pero después de esto muchas de las fórmulas de cómo se produce la casa, de cómo se producen los fantasmas, de cómo se produce el asesino en serie, vienen dadas por estas pelis que tal vez son de las más importantes. En el slasher, yo rescataría además de Halloween estos dos, de Wes Craven. La primera de Freddy, no, no todas las de Freddy son buenas, pero la primera sí es muy importante porque él está no solo como dándole vida nueva al slasher, porque en los 70 se habían hecho tantos slasher que ya el género había llegado como a una especie de agotamiento, por decirlo así, y que él introduzca la figura del sueño y entonces nos lleve otra vez a la intimidad de la casa, a la intimidad del cuarto, cambia un montón de cosas, abre más temas que la gente no se le habían ocurrido y entonces hay una especie como de renovación del género del slasher en los 80. Y luego con Scream lo vuelve a hacer, pero ahora además que algo muy interesante de Scream es otra vez volvemos a la casa, el asesino está dentro y no sabemos dónde, además nos llama, que eso de por sí ya hay otras pelis sobre eso anteriores a las de Scream en las que él se está basando, también slasher, pero de los 80, pero acá también lo que me interesa es que él empiece a jugar con la autorreferencialidad, incluso con la teoría del cine. ¿Verdad? Él empieza a jugar con el cómo funciona el cine de terror y entonces lo primero que le pregunta a la madre cuando antes de matarla es cuáles son sus películas de terror, ¿no? O sea, me explico, él empieza ya a jugar con la historia del cine, con el metacine, hay un montón de cosas también en Scream después y creo que es la saga que mejor ha sobrevivido de todas las slasher y de todos los asesinos en serie. Volviendo ya como a la casa de terror más clásica, a los otros, de Alejandro Amenábar, 2001, también está basada, creo que es en el de en el de Shirley Jackson, de Seguimos habitando el castillo o algo así, creo que es una de Shirley Jackson, pero el punto es que es una cosa más clásica. Lo que pasa es que hay, tal vez lo interesante es que hay un cambio en la manera en la que percibimos la casa, ella no se da cuenta, bueno, les voy a hacer spoiler, perdón, ella no se da cuenta que ella es la que está muerta, ¿verdad? Sino que ella cree que lo que están es invadiéndole la casa. Entonces es una inversión interesante porque es como ver el lado del fantasma. El Conjuro de 2013, la primera porque es la casa, ¿verdad? Que es específicamente esa, que ven que además volvemos a la tipología de la casa rural en Estados Unidos, de madera, con ciertas características ahí entre victoriana y no victoriana. Ari Aster con Hereditario, no sé si la han visto. Ahí ya la cosa se pone más pesada con lo psicológico y también vamos a ir viendo que eso va a ir como aumentando la carga psicológica, la carga simbólica de la casa. Pearl, de Key West, que ahí, bueno, ahí hay un juego, ¿verdad? La casa no necesariamente es el centro, pero al mismo tiempo tiene todo que ver la casa con la configuración de ella como la asesina, ¿no?
y completando la saga después cuando ya está viejita y sigue viviendo ahí, ¿verdad? No les quiero hacer spoiler, no sé si la han visto, pero, pero sí en el caso de Pearl como una versión ya más moderna. Ahora, no sé si notaron que había demasiados hombres, casi no hay mujeres, también porque el mismo buscador te las bloquea. Si ustedes ponen películas, casas de terror, les van a salir puros hombres. Hay que poner de manera específica mujeres, películas, casos de terror para que te tire algo. Si no, no las tira. Entonces me tomé la molestia de hacerlo porque me incomodaba mucho que solo había hombres en la lista, ¿no? Y están estas tres, tal vez como interesantes de la producción anglo, Band Rock, todo como muy reciente también. The Babadook, que también es, bueno, es una cosa entre la familia, ¿verdad? La posesión, también como otra cosa que pasa mucho en la casa, de Berlin Syndrome, que acá tiene mucho que ver también con la cuestión de género. Lo que pasa es que ella se involucra con un tipo y el tipo la encierra en la casa y no la deja salir, y entonces la casa se vuelve su espacio terrorífico en lugar de ser un espacio como que ahí hay una cuestión, toda la carga de la violencia estructural, patriarcal, ¿verdad? Que hay, que queda acá encarnada en la casa. Relic, que es un juego también con esta idea de las herencias, ¿verdad? De heredar una casa y que entonces vas, heredar la casa, pero tenés que ir a vivir allá y resulta que la casa está embrujada. Pero lo interesante es que son puras mujeres, son un grupo de mujeres, familias, todas se van a ir allá y bueno, hay un gatito y todo, la cosa se pone fea. Em, las demás no podía no mencionarlo porque además tiene una especie de trilogía, o de, bueno, ya serían cuatro más bien, en la que la casa es central, ¿verdad? La de Hill House, la de Bly Manor, la que da la casa de Usher, que es la que acaba de hacer, pero podríamos sumar la del Club de Medianoche, que también tiene el rollo con la casa, ¿verdad? Tal vez no es el centro, pero la casa contiene un culto, la casa tiene secretos, toda la casa importa. Y Midnight habría que jugar un poco, pero bueno, también hay la señalación de un espacio particular que es la iglesia, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí, yo no la coloco porque no sé si podemos hablar de la casa, pero sí es recurrente esa utilización en lo último que está haciendo es Carrie, pero ha sido como repetido la utilización de la casa, hizo como un revival, entonces también como tema de terror y la manera en la que lo presenta también tiene todo que ver con las tipologías que yo les enseñaba. La típica mansión victoriana, la típica casa gringa, mansión, ¿verdad? Todo eso como que está por ahí. Incluso la de Usher es una casa victoriana en ruinas, pero es una casa victoriana. ¿Verdad? Entonces, como que las tipologías siguen funcionando, ¿no? Eso es lo que quería que vieran con Flanagan. Y pasemos a un poquito cine latinoamericano, para no quedarnos nada más en la tradición más anglo. Aquí posiblemente podríamos sumar más de Europa o de Japón, otras cosas, pero se me hacía gigantesco. Entonces me quedé solo con la tradición anglo, que es la más fuerte, y aterrizando en Latinoamérica, porque bueno, estamos acá. Em, entonces, estas dos son como clásicos, las dos son mexicanas, que esta es Hasta el viento tiene miedo, del 68, y luego Más negro que la noche, del 75. ¿Verdad que, a ver, tienen algo como, lo curioso acá es que también por las fechas, ¿verdad? No están por completo en el cine clásico de monstruos, pero tampoco están por completo en el cine ya que empieza a trabajar como lo cotidiano y el asesino, ¿no? Pero hay un juego ahí en el medio, un poco con la cosa. Hay algo de sobrenatural en ambas, ¿verdad? Hay un juego siempre con lo sobrenatural, muy propio también como de la cultura mexicana, ¿verdad? Como que tienen más presente la relación con la muerte, ¿verdad? Hay una cuestión más latente que en otros países de Latinoamérica, aunque también lo tenemos, y que eso es un poco lo que va a aparecer, ¿verdad? Igual están como ambientadas en esta idea de las casas. Por ejemplo, esta es una casa como típica casa de gente de plata, white y esta más bien es la finca, ¿no? Como volviendo también ven, en los libros pasa parecido, ¿no? Gótico tiene que ver como con cierto tipo de casa en México y la hacienda tiene que ver con el México rural. Pero igual sí la casa grandota de gente de plata, que tiene historia turbia de por medio.
cosas ya más recientes porque no hay, digamos, si buscamos el tropo específico de la casa, como que eso es lo que aparece y habría que ver si hay algo más que por una cuestión de cómo se narra la historia, ¿verdad? No, no la estemos encontrando, pero bueno, hace el salto al 2000, y entonces El Espinazo del Diablo, Guillermo del Toro, ¿verdad? Que está centrado en una casa, eh, al, al final del espectro de 2006 y El Orfanato, que ahí estoy incluyendo cosas españolas, porque el cine de terror producido en español es diferente en general al cine anglosajón, ¿verdad? Creo que también hay mucho de relación todavía de España con nosotros. O sea, lo digerimos más fácil, nos parece más cercano, ¿no? Definitivamente la colonia sigue por ahí, pero el punto es como que también las incluí porque están producidas en español, ¿no? Entonces, incluirlas. Y en el caso del orfanato, Guillermo del Toro es el productor, es como el papá detrás de que suceda la película, entonces también creo que es importante como ver ese crecimiento de directores, esas relaciones entre directores latinoamericanos, europeos, españoles, etc. La Casa Muda de 2010, que creo que esta es uruguaya. Mientras duermes, que esta es otra vez española, y acá jugamos. Es una cosa un poco curiosa, pero también es una, ¿puedo explicarlo? Es una casa más contemporánea, es la casa en un edificio. Entonces él es el portero y el portero empieza a aterrorizar a la gente que vive en el edificio. El rollo ahí es que hay como múltiples casas en algo que también podríamos pensar como una casa, ¿no? El edificio en sí mismo como una casa que contiene casas. Y cómo hay alguien que genera terror ahí adentro mientras duermes. La Casa del Fin de los Tiempos de 2013, que la mayoría de la producción es del sur, está entre Uruguay, Argentina, hay cosas de Colombia. Perdón que se me estaba olvidando más o menos bien de qué son casi todas. Es que es mucha información. La maldición de Verónica o Verónica, que esto también es española, pero es como un rollo de un exorcismo, pero no todo pasa en una casa de un apartamento, entonces también como que la casa se torna fundamental para la narración de la película. Vuelve Guillermo del Toro, pero ahora con una historia más bien como hacia lo anglo, que es Crimson Peak. También típica mansión victoriana, típica historia de terror, de fantasmas victoriana, pero en un director latinoamericano. La Casa Lobo, que es muy interesante porque es un stop motion. Es una cosa bien rara, es chilena. em, Realmente a mí me costó mucho verla. No sé si es porque que sean bichitos que sí existen moviéndose, genera como mucha incomodidad, pero además tiene una estética muy particular. Es como para incluir algo que no fuera solo películas humanas. Eh, Aterrados de Demian Rupna, que es argentino, él. Tiene dos. Ahora, cuando acecha el mal, la cosa con la casa ahí no es tan latente como en el caso de Aterrados, donde la casa sí es como el centro donde el que sucede el terror, pero sí hay una cosa de que la casa aparece constantemente dentro de la construcción de la narrativa de cuando acecha la maldad, que es interesante. Entonces se las dejo también. Y esta de Malasaña 32, esta no la he visto, es de 2020. De nuevo es como una historia de terror, como la casa, pero de nuevo la figura del edificio. ¿Verdad? Estos edificios donde vive mucha gente, pero que cada gente tiene su casa. Que también eso es algo que está interesante porque nos rompe también la configuración habitual que teníamos de la casa. Y esta, para no dejarla por fuera, porque además es el ejemplo nacional muy, muy reciente, que es la de Delirio, de Alexandra Lanchero. Salió el año pasado y que acá también, yo por eso les ponía la tipología de la casa de terror costarricense, porque justamente la casa que ellos utilizan para la trama es una casa de, parece zona rural, aunque podría ser algo que todavía está en la zona central, juegan un poco con eso, pero siempre es esta casa de madera, ¿verdad? Que asociamos con cierto periodo en Costa Rica, la fotografía está muy buena, entonces también se la recomiendo. Yo aquí, hoy tengo rollos con el color, entonces todo está en blanco y negro, pero bueno, esto todo está en color. Que también se las dejo ahí como referencia para cerrar, como ese rollo del cine latinoamericano, de la casa de terror, y cerrar con la película costarricense, ¿verdad? Y ya, porque si no, voy a seguir nada más hablando y para darles paso a que pregunten.
Bueno, no sé quién quiere preguntar, criticar la lista. Se puede. O no sé, comentar algo en general también, nada más. Sí. Bueno, nada, la charla súper genial, Gracias. fantástica, la verdad. Siento que muchas veces las charlas a uno le ayudan como a rememorar cosas que tal vez uno tiene guardadas en el subconsciente y uno las ha dejado de lado y cuando uno conversa, uno las trae sobre la mesa y es como, wow, ya luego de haber escuchado también la opinión de otras personas, es como, hey, esto no es solo algo que tenía yo en la mente, sino que, que son varias las personas que lo tienen. Y bueno, creo que lo que más me llamó la atención, digamos, dentro de la charla, como parte de la casa de ellas, y bueno, recordando experiencias pasadas, porque yo estudié dibujo técnico, tengo algo de conocimiento de arquitectura, me llama mucho la atención la arquitectura de las casas, digamos, especialmente para el género del terror, cómo están zonificadas las casas. Digamos, vos mencionabas que las casas primitivas tenían como centro el fuego, y bueno, no sé, ¿verdad? ¿Cómo lo verán otras personas? Pero para mí, actualmente, el centro de la casa es la cocina, que bueno, permite un poco al fuego. Repite el juego. También la construcción de la casa, la complejidad de la misma, no es lo mismo una casa muy simple que está la sala, la cocina, un cuarto, el baño, a una casa que tiene escaleras, que tiene muchos cuartos, que tiene también un sótano. Bueno, yéndonos a la parte psicológica, las formas que tiene la casa, una casa con formas muy orgánicas, círculos, no da tanto miedo naturalmente. Por ejemplo, ahorita no me acuerdo el nombre del arquitecto de las Gaudí. Gaudí. Gaudí, por ejemplo, creo que es el Museo Gaudí, que tiene muchas formas muy orgánicas. A mí realmente no me genera ningún tipo de miedo y obviamente se puede jugar con eso, pero naturalmente no es el espacio habitual que genera más miedo una casa con muchos picos, con formas muy rectas. Sí, esa estética es muy culpa del romanticismo del 19. Exacto. Eso no lo puse porque ya era excesivo. Pero digamos, ustedes buscan las pinturas del 19, básicamente ahí viene. Para lo que después vamos a pasar, y que incluso los mismos escritores del 19 lo van a usar como base. Entonces, no sé, por ponerles un ejemplo de Caspar David Friedrich, ¿verdad? Que es este alemán que de repente todo el mundo ha visto, el del pensador frente al, ¿cómo se llama? El pensador frente al mar de nubes, ¿no? Que se lo ponen a todos los libros de filosofía. Eso, por ejemplo, es lo que van a jugar, pero él tiene unas que son mucho más interesantes que esa. Que son, por ejemplo, las ruinas góticas, todo el bosque seco, todas esas cosas que después uno ve en las imágenes del cine. ¿Verdad? Ahí están. Y luego, o sea, van a estar en la literatura, van a estar en la pintura, y luego ahora van a estar en el cine, pero hay, por eso les digo que puedo sonar como la del meme con los conspiranoicos detrás, ¿verdad? Porque yo veo una línea de cosas que se conectan visualmente y también en términos de motivos y en términos de otras cosas, pero que se van conectando y que van alimentando, que seguimos usando. Dime. Muy interesante todo lo que nos compartes. Y en el caso de Carlos Enrique Taboada, que es de los que pusiste de México, que a mí me gusta mucho cine, y además hizo pocas películas que realmente él trabajaba o vivía de hacer tele y Sí, novelas sí, y así, ¿no? Pero algo que se me hace muy interesante de su decisión de las casas, además que es la económica, porque él hace estas pelis justo como en medio entre el cine de oro y cuando ya fue el cine de ficheras, es que eh, hace rato en el otro conversatorio se hablaba de esto donde el monstruo está afuera o el monstruo está dentro del espectador. Y Carlos Enrique decía que el monstruo está en el espectador y que él tenía que dar el foro, o sea, tenía que dar un espacio
para que ese monstruo se desarrollara desde lo que el espectador interpretara, ¿no? Porque todas sus pelis son en casas, ¿no? O sea, no hay ninguna peli que pase en otro lugar, ¿no? Entonces, como viéndolo ahora desde el conversatorio, pues es muy interesante la decisión de, yo siempre pensé que la decisión era exclusivamente económica, ¿no? De financiación. Tal vez no exclusivamente, pues. Sí, pero ahora como pensándolo y recordando como eso que decía él, pues sí, efectivamente, o sea, la casa desde una convención de un lugar seguro y todas esas cosas, ¿no? Se convierte en el laboratorio perfecto para, Sí, es como brindarle organizar. justamente el espacio al monstruo, ¿verdad? Pero dárselo muy específicamente. Es como, bueno, aquí está, muéstreme el monstruo que tiene, pero lo que le voy a dar es una casa. Vamos a ver qué pasa. Ajá, ajá. Es un espacio controlado, si se quiere, ¿no? Es un espacio pequeño. Que también ese es un recurso, también para el cine de terror, ¿verdad? Que sea un espacio controlado, que sea un espacio pequeño. Claro que tiene que ver con el presupuesto, ¿verdad? Por supuesto, o sea, rodar en una sola locación es más barato que rodar en varias, ¿no? Pero también hay mucho más control, ¿no? De lo que pueden hacer, de la visualidad que se puede construir, del cómo funciona la luz, de qué quiero que pase ahí. eh, entonces también creo que es un recurso al que recurren mucho, valga la redundancia, justamente porque permite muchas cosas. Yo volvería además también como a la cuestión de las cargas simbólicas. O sea, es que sí, puede ser una casa muy simple, pero una casa muy simple puede tener una carga pesadísima de un montón de cosas y le puede sacar un montón de cosas que le van a decir algo al espectador y de repente es una casa sencilla, de madera, ya. Sí, como él, la de Puerto de Hadas, una casa súper linda. Ujú, Y el tema está en que hay dos niñas que son brujas. O sea, ¿no? Y una es la dueña y otra es la hija de la persona que está fuera del hogar. ujú. Y ahí es donde pone Claro. densa la cosa. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Es el momento. Dime. Ahí estaba pensando ahora viendo el perfil de las casas, ¿no? Que son Ujú, como castillo, mansión, casa victoriana, ujú. pero usualmente son casas de cierta clase social, ¿verdad? Sí. Y también como pensar que son casas ya en un estado de, usualmente en un estado de decadencia. Porque también hay algo muy asociado a la decadencia de unas clases sociales, ¿verdad? O sea, incluso me hace pensar en los momentos en los que pasan las películas, incluso el expresionismo Ujú. alemán. O sea, hay algo como de la decadencia, de que estamos en la mierda un poco, ¿verdad? Hay algo de Sí. la decadencia y una crisis económica. Sí, 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 de hecho también eso es algo que uno puede rastrear, o sea, como si nos ponemos a ver los contextos particulares de estas cosas, por ejemplo, los románticos en la parte más filosófica también tienen una crítica muy dura a la sociedad de la época. Es una sociedad que para ellos está totalmente en decadencia. Luego va a pasar otra vez al final del siglo XIX, ¿verdad? Como en clave que vincula con los románticos. Pero no sé, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos en el siglo XX de estar justamente partiendo de que somos una sociedad en decadencia, con un capitalismo que cada vez está peor y cada vez los pone peor? Entonces hay gente que incluso dice, bueno, no es gratuito que el terror de nuevo esté en boga. Algo está diciendo eso. Que la gente también hay un asunto acá, como de transitar los terrores colectivos a través de la literatura o a través del cine de terror, ¿verdad? Y por eso es que también, como decías, hay una carga política. Y sí, claro que hay, a veces la gente piensa como que el terror es una cosa que nada más está y ya, pero cuando uno lo ve un poquito más de cerca, se da cuenta que siempre tiene matices culturales, matices políticos, que siempre hay como críticas de fondo, que algo le están tirando. También por eso yo les decía lo del Estado, ¿no? Porque el Estado también asusta. En 1984 ya nos pasamos a ciencia ficción, pero hay mucho de terror en la ciencia ficción también. No me metí con eso porque no sé, se me Bueno, hacía fantástico. imposible. Ajá, exacto. Pero entonces sí, o sea, sí hay incluso gente como tratando de hablar, de teorizar al respecto, porque claro que se dieron cuenta que hay algo. Pero sí, súper interesante. No sé si alguien más quiere mencionar algo. ¿No?
Di, no sé, ¿cuál va a hablar? De la que quiera. Quería preguntarte, bueno, que hablaste un poquito de una película que es animada de cierta forma y Son mucho. me acordé mucho de The House en Netflix, que es también animada, que tiene 3 Ah, sí, historias cierto. que se entrelazan. Se me olvidó. No, tranquilo. O sea, yo dije, cabe dentro de verdad, Sí. obviamente es una casa, no es totalmente, porque tiene como elementos de horror y suspenso. Me Sí, es gusta una mucho cosa muy cuando- rara. Sí, cuando juegan como con animación Ujú. para generar esta... Esas son stop motion, si no me equivoco. Ajá, ¿Verdad? Que eso además es la versión más complicada de la animación. totalmente. ¿Verdad? Es la que más brete lleva. Que después, no sé, bueno, está todo lo que vuelvo yo con Guillermo del Toro, pero bueno. Es el que más tiene también como stop motion en esa clave de terror, ¿verdad? Pero luego está pues una cosa animada muy para niños, pero también la de la casa, ¿cómo es que se llama? La casa de Monster House, que también es una animación que también se me olvidó poner. Jan Mayer tiene trabajos brutales, muchos podrían considerar de terror también. Ajá, Jan Mayer. ya, oh my God. No, No, gracias, pero gracias. súper recomendado. Él es escultor, pero hace stop motions y tiene una versión de Alicia en el País de las Maravillas increíble. Ajá. Ok, gracias, gracias. Sí, que también vean el asunto, ¿ve? Como podemos ampliar el alcance del terror. Y también hay, por eso es que la casa, digamos, al principio yo, muy en clave de trauma filosófico, primero me fui a los conceptos y me abrumé, porque es demasiado lo que le puede sacar, porque si yo empiezo que la casa, que lo cotidiano, que lo doméstico, y me puedo quedar en eso dando vueltas toda la vida, estoy exagerando, pero, pero me explico, pero se puede hacer muy amplio, y entonces yo también lo que intenté fue como sintetizarles la cosa, pero siempre dejando la idea de que esto puede ser mucho más amplio, puede brincar a otros géneros y mezclar cosas, y ser ciencia ficción y terror, y ser fantasía y terror, y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, y es interminable. Pero entonces sí, gracias por la referencia, porque justamente me permite como que terminen de ver ese rollo. Ajá, ok, gracias. No sé si alguien más quiere hablar, ¿no? Sí. Nati. Bueno, o sea, digamos, ahorita que mencionaron lo que es como stop motion en terror, siento como que o sea, juega mucho con eso porque le da como, o sea, es como este punto ya incómodo de entrada, que es eso como que juega sí, con fantasía, con todo lo que es animación, pero tiene como esta textura o este como realista que hace como raro y incómodo. Sí. Y digamos, por ejemplo, hablando como de que mencionó mucho Guillermo del Toro, o sea, él es de Guadalajara, y justo en Guadalajara ahorita hay un boom muy grande de lo que es stop motion, tiene como la casa del Chucho, la del Chucho, perdón. Sí, es que él está Él financiando. lo está moviendo muchísimo, Sí. pero también, o sea, hay, o sea, como en Guadalajara es un boom muy grande de stop motion. Y bueno, la animación en general, aunque sea como un género que, bueno, igual que el horror, que la gente lo tiende a ver hacia abajo, o sea, igual hay muchísimas cosas con que puedes jugar y que te dan como elementos extra. Que es lo de que el stop motion tiene. Sí, como una Frankel. Yo no sé dónde ver. Estoy Sí, como, está. pero, ajá, estoy esperando como que llegue. Medio cine, digamos. Bueno, algún día la podremos piratear, perdón, es que si no, no la vamos a poder ver. Pero sí, digamos, también, digamos, lo interesante en el caso de los stop motion es que a mí me dan miedo los muñecos. Hago la revelación. Entonces, mi problema con el stop motion es que puede ser muy interesante, pero yo lo que veo es un pinche muñeco moverse. Entonces, hay una cosa que ya de entrada para mí es como creepy, ¿no? Sí, tiene Es un incómodo. canibal Y yo creo que hay un juego con eso. Además, el muñeco también es otro tropo del terror, ¿verdad? Y a veces incluso asociado a la casa, ¿verdad? La marioneta que utilizan para el espacio de los niños. De hecho, la de Midnight, o la del 45 que les puse, la de Midnight, Dead of Midnight, algo así, Dead of the Night, perdón. Hay una escena con muñeco. Entonces, para mí una de las cosas creepy es tener que estar en una casa vieja con además un muñeco. Entonces,
Para mí el asunto con el stop motion es que ha sabido muy bien jugar justamente con eso, con esa carga, porque en el caso del muñeco, además, yo podría aventurar que pasa un poco como pasa con la casa, ¿no? La cargamos de humanidad, si se mueve, le ponemos nombre, además, lo hacemos totalmente nuestro, que eso también puede pasar en la casa, ¿verdad? En la casa se le puede poner nombre, hay gente que lo hace, le pone nombre a la casa, ¿verdad? También es una cosa muy aristócrata, pero pasa, ¿no? Entonces el muñeco como que es otro de esos objetos que permite justamente como contener esas cosas que creepy. No, y además en el stop motion es muy fácil que el movimiento se vea antinatural porque no lo es. Entonces, digamos, de todas formas, sí se presta mucho para. Sí, automáticamente el stop motion genera como ese uncanny ese inevitablemente. Creo que Sí. está más difícil no hacerlo creepy. Honestamente no se me está ocurriendo ninguna en que algún momento llega, eso no es creepy. Incluso las No, películas de casi todas. Verhoeven, ¿no? Estas distopías, cuando los robots eran stop motion, creo que daban mucho más miedo que la fluidez de la animación Sí. de CGI, ¿no? Sí, porque además como que el bichito existe, ¿no? O sea, está en algún lado y uno sabe que lo están moviendo y que hay alguien moviéndolo. ¿Y qué pasa si eso se mueve solo? Pero bueno, sí, como que son objetos que pasan, ¿no? Como con la casa que podemos cargar con un montón de cosas y que por eso en el fondo terminan siendo cosas de terror. Pero no sé si alguien más quiere participar o decir algo. Fantastic Mr. Fox, gente guay. Sí. Hay algo de creepy en esas historias, digamos. Coraline es terrible, ¿no? Mira, no se me ocurrió. Es un mundo de Jack. Las de Celie. Sí. No es creepy. La isla de perros, tal vez, o sea, como que no se esperaría, pues Anderson, que no tan. Algo le salva por la estética particular que él tiene, ¿verdad? Todo este enfoque en los colores y todas las paletas que monta, pero todavía me parece creepy. Yo no lo he logrado ver, honestamente. O sea, porque son perritos, entonces me generan todavía más incomodidad. Pero bueno, sí. No sé entonces si alguien más quiere como aportar algo, si no, no sé, Steph, quedaría. ¿Ya? Digo, Sí, no, nada más como pequeñito. no, tranqui, o sea, hay tiempo, es solo que yo no sé. Siento que un elemento sumamente importante en esta parte de las casas es, en todos los escenarios que hay de casas, el elemento de la casa que está alienada de todo. Digamos, en la parte más europea, los castillos siempre están en el medio de la nada, en el medio de la montaña, en el medio del bosque. En el caso latino, por ejemplo, la casa de la hacienda está en medio de la finca. En el caso, bueno, ya yéndonos al estadounidense, normalmente las casas de terror están como un poquito más separadas de lo normal, tienen como un espacio de jardín más amplio entre Sí, si están en un suburbio o no. entonces siento que también es un elemento que puede jugar mucho con el terror, digamos, la alineación. Es que recuerden que volvemos a que se invierten los valores. Si la casa representa el lazo social, que en alguna medida viene dado por el lazo familiar, obviamente si lo que quiero es que asuste, le voy a cortar todos los lazos y la voy a sacar del espacio de lo social y la voy a poner, porque yo no quiero que tenga lazos con nada o que los lazos que tenga no los pueda yo explicar, ¿verdad? O vienen dados, entonces ahí es donde volvemos como que puede ser la memoria, entonces puede ser el pasado, puede ser la carga afectiva que se dejan en los espacios, puede, ¿verdad? Entonces jugar con el, bueno, lo aislamos y ¿qué pasa ahí? Pero siempre como el invertir los valores, romper con lo que usualmente asociamos a la casa. Dime. Yo no quiero hacer mucho spoiler con una nueva película que acabamos de ver Ali y yo. Es Die My Love. Ok. Wow, es hay que verla en cine, definitivamente. Ok. Si no la han visto, se la recomiendo mucho. También se basa en una casa sureña y habla de la psicosis, bueno, pues la depresión, psicosis postparto. Entonces, obviamente la casa está hablando un poco de cómo es la mente de ella, bueno, así lo entendí yo. Entonces, ¿verdad? Como a veces estas máscaras que ponemos de no, estoy bien, sí, la maternidad es hermosa, sí, va, la maternidad, y tiene demasiadas cosas, ¿verdad?, que critica,
Hay muchos simbolismos también, en el mismo hay un caballo negro, por ejemplo, que para mí también significa un poco la muerte y la libertad y bueno, muchas cosas. Entonces, ¿verdad? Esos simbolismos son muy interesantes verlos y en tu conversatorio los pude notar es la casa como también refleja la mente de ella o no sé, la relación que tiene su esposo y ella, y que ahora es madre, entonces es muy interesante, bien, la recomiendo mucho. Sí, que es volver otra vez a que la casa es como el espacio por excelencia de la mujer. Y No estoy de acuerdo con eso, pero bueno, sí, no, no, es un obviamente no, tropo. pero es la literatura, y está basada en una literatura femenina y es una directora también, es Ujú. mujer, entonces eso es Sí, muy ya importante. eso es importante porque la narración viene de otro lado. Ujú. O sea, es muy diferente cuando algo de ese tipo te lo cuenta alguien que o lo vive o lo podría vivir efectivamente. Sí, no lo romantizan, más bien es No. súper crudo. Exacto. Ujú. Y se vuelve más terrorífico. Totalmente. Sí. Gracias. Bueno, ya verás. Muchas gracias. Muy bien.